Como con cualquier aventura, existen riesgos al explorar lugares abandonados. Algunos los podrías esperar, como pisos débiles, techos inestables y materiales peligrosos. Si algunos encuentros compartidos en línea y en las noticias son dignos de crédito, existen también otros peligros, algunos de los cuales van más allá del razonamiento lógico. Desde figuras de sombras que se tambalean en el sótano de un viejo hospital, hasta humanoides sin rostros que acechan en túneles desiertos. Aquí hay algunas formas de vidas aterradoras no identificadas, encontradas en lugares abandonados. Caja del terror. Cuando el usuario de Reddit Hella Aaron se fue de vacaciones a Italia, lo último que esperaba era regresar a casa habiendo tenido una experiencia completamente espeluznante. Pero esto es precisamente lo que ocurrió. Él y su primo habían estado de mochileros a lo largo de la idílica costa de la Riviera italiana, cuando otros mochileros les hablaron de una playa secreta escondida entre los pueblos vecinos de Vernazza y Corniglia. Los compañeros salieron ansiosos a buscarla, y después de trepar por un sendero cubierto de la ladera, que básicamente los dejó arrastrándose a través de arbustos puntiagudos, estaban encantados de finalmente llegar a la hermosa y secreta playa. Después de pasar el resto del día descansando al sol, la oscuridad de la noche finalmente comenzó a infiltrarse. Sin embargo, cuando llegó el momento de buscar el camino de regreso, Aaron y su primo no pudieron volver a encontrar el camino seguro por el sendero cubierto de maleza. Afortunadamente, Aaron recordó haber visto un túnel viejo junto a la playa. Difícilmente parecía una alternativa lujosa dado que estaba oscuro, húmedo y poco atractivo, pero los chicos decidieron arriesgarse. Como mínimo pensaron, el túnel podría conducir a la siguiente ciudad, suponiendo que no llegara a un callejón sin salida. Cuando el par entró en el túnel, el primo de Aaron encendió brevemente la linterna de su teléfono, solo para tener una idea de la distribución del túnel. Con el camino despejado y sin querer desperdiciar el final del 1% de batería que quedaba en el único teléfono con carga, continuaron buscando a tientas en la oscuridad. Después de 20 minutos de cuidadosa caminata, los chicos se detuvieron en seco. Ante ellos se oían ruidos de arrastre en la oscuridad. El primo de Aaron activó la linterna en su teléfono y cuando el túnel se iluminó, los chicos suspiraron aliviados. No había nadie allí, pero se encontraron enfrente de algo realmente extraño. Una gran estatua en forma de caja aproximadamente del tamaño de un contenedor de envío se encontraba en el medio del túnel. En el mismo momento en que Aaron y su primo se acercaron para verlo más de cerca, su última fuente de luz finalmente se quedó sin batería. Fueron sumergidos nuevamente en una oscuridad abrumadora. Sin embargo, de repente, escucharon pasos. Solo que esta vez sabían exactamente de dónde venían, dentro de la caja. Sonaba como si pies descalzos se pasearan anormalmente rápido arriba y abajo por el piso de metal de la caja, casi como si alguien o algo corriera agitadamente, tratando de encontrar una salida. Horrorizados, Aaron y su primo se agarraron y echaron a correr. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergieron del túnel, donde se abría en el cercano pueblo de Corniglia, justo a tiempo para tomar el último tren de regreso a su posada. En cuanto a la caja del horror, Aaron y su primo intentaron ser lógicos, atribuyéndolo a una persona sin hogar que intentaba asustarlos. Como no podían ver nada, no tenían una forma de saber si la caja estaba abierta del otro lado, o si había ropa o basura alrededor esparcida que indicara que alguien estaba viviendo allí. Un vagabundo parece la explicación más plausible, pero estos primos siempre miraban hacia atrás y se preguntaban, ¿qué tipo de persona viviría en medio de un túnel profundo en completa oscuridad? Una cosa es segura, no regresarían para averiguarlo. Algo en el agua. A principios de la década de 2000, a un redditor cuya cuenta se ha eliminado, llamémosle Jim, le gustaba pasar sus tardes de estudiante de secundaria explorando con sus dos mejores amigos. Su lugar favorito, un hospital abandonado cerca de donde vivían, era un tesoro para explorar. Pero una visita les aseguró que nunca regresarían. Aunque las puertas del hospital estaban todas cerradas, Jim y compañía se colaban regularmente por una ventana rota. Esta entrada improvisada fue una de las formas en que comenzaron una de sus expediciones al hospital, en la que Jim y sus amigos decidieron explorar el amplio sótano, el único lugar al que nunca habían ido antes. La única razón por la que no se habían adentrado en esas profundidades inquietantemente tentadoras antes eran las aguas turbias de 1.2 metros de profundidad que lo habían inundado hace algún tiempo. En esta ocasión, sin embargo, estaban felices de darse un chapuzón. Al diablo con las enfermedades transmitidas por el agua estancada. Linternas en mano, Jim y sus amigos bajaron las escaleras hasta el sótano, cada paso crujiendo bajo sus pies. Se detuvieron en los escalones inferiores para escanear el área, pero aparte de algunos estantes y algo que parecía un generador, en realidad no podían ver mucho. Inmediatamente Jim tuvo la sensación de que algo no estaba bien.
A pesar de todo, uno de sus amigos puso el pie en un escalón sumergido, perturbando el agua inquietantemente quieta, y el resto lo siguió. Sus jeans se empaparon mientras se sumergía en el líquido. Luego, cuando el agua les llegaba a la cintura, Jim y sus amigos escucharon un gran chapoteo en algún lugar de la oscuridad más allá. Y no cualquier chapoteo, sonaba como si algo grande se hubiera hundido en el agua. Los chicos corrieron escaleras arriba. Jim no podía ver nada en la oscuridad, pero claramente escuchó algo que lo perseguía, cada vez más cerca desde el pasillo del sótano oscuro. Corrieron hasta el segundo piso donde su vieja y confiable ventana rota conducía al techo de un estacionamiento al que podían bajar para llegar al suelo. Jim y sus amigos esperaron afuera por un tiempo y cuando no pasó nada, hicieron lo que toda película de terror nos enseña a no hacer. Volvieron a entrar. Sentados en lo alto de las escaleras del sótano una vez más, escucharon por cualquier signo de vida. Silencio. Uno de los chicos decidió arrojar su linterna por las escaleras en un intento de asustar a lo que fuera que estuviera ahí abajo. La linterna se sumergió en el agua y se apagó. Aún así no pasó nada. Entonces, animados por la curiosidad juvenil o simplemente estupidez, Jim y sus amigos decidieron bajar las escaleras. Saltaron al agua haciendo un montón de ruido, pero se quedaron en silencio en el momento en el que Jim alumbró con su linterna el pasillo del sótano oscuro delante de ellos. Allí, al final del pasillo, se asomaba una gran silueta que parecía dos grandes barriles, atados juntos flotando en el agua. Solo que la forma no flotaba exactamente, parecía estar tirando de sí misma con un movimiento tambaleante. De repente, con otro gran chapoteo, la forma de barril se dividió en dos y las dos figuras duplicaron la velocidad de su aproximación. Cualquier cosa que fueran claramente estaban vivas, y fue más que suficiente para convencerlos de irse de ahí corriendo. Ellos nunca pusieron un pie en este hospital otra vez. Entonces, ¿qué encontraron estos jóvenes aventureros en la oscuridad? Bueno, aparte de los peligros biológicos de andar en agua estancada es posible, dependiendo de dónde vivieran Jim y sus amigos, que estaban en presencia de caimanes del tamaño de barriles que habitaban en el agua y que de alguna manera se hubieran mudado al sótano inundado. Quizás el sótano estaba conectada con las alcantarillas por algún lugar, o tal vez fue algo completamente diferente. De cualquier manera, dudo que Jim y sus amigos fueran los últimos exploradores en bajar allí. Esperemos que no hayan sido los únicos que vivieron para contarlo. Habitante del granero. En mayo de 1951, una pandilla de 4 niños, Tony de 8 años, Jill de 7 años y Alan y George de 10 años, se dispusieron a explorar un antiguo granero desierto en Roby, un pueblo en el norte de Inglaterra. George había escuchado historias sobre el lugar de niños mayores, y como supuestamente el granero había sido utilizado como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. Con las inevitables historias de fantasmas que evocaba su uso histórico durante la guerra, los 4 niños estaban intrigados. Entonces, dirigidos por George, los niños se amontonaron dentro del granero, pero todas las ventanas estaban cerradas con tablas, lo que impedía que entrara la mayor parte de la luz. Fue entonces cuando George tuvo una brillante idea. Sacó una caja de fósforos de su bolsillo y buscó cosas para hacer fuego. Encontró un cajón astillado, algunos periódicos y hojas secas, y los niños se acurrucaron juntos mientras prendían el fuego a la pila. En el momento en que el granero se iluminó, notaron unos grafitis peculiares en la pared. Bocetos en carboncillos increíblemente detallados de personas con ropa de los años 40 cubrían cada centímetro del espacio de la pared. Pero no fue el impresionante detalle lo que intrigó a los niños. Entre los retratos vieron otro dibujo que representaba una criatura aterradora, con ojos enormes y redondos, orejas puntiagudas, una boca enorme rodeada de dientes y miembros largos y delgados. El boceto en la pared del granero también vino con un mensaje inquietante. En letras grandes y en negrita decía "Prohibida la entrada". A Jill no le gustó nada esto y quería irse, pero los niños solo se burlaban de ella diciéndole que la criatura del dibujo era el Coco y que le encantaba comerse a las niñas. Pero su broma pronto terminó, cuando los niños escucharon un sonido de gemidos y de un enorme agujero en una de las paredes. Una forma sombría trepó a 4 patas, pero según los relatos de los niños, no se trataba de un perro callejero, era una criatura grotesca parecida a la del dibujo, solo que con un caparazón parecido a un insecto en el lomo y ojos como ombligos, vivo y respirando y preparándose para arremeter contra ellos. Cuando la criatura saltó hacia adelante, los niños gritaron y huyeron del granero. Presos del pánico, corrieron a la casa de Jill, donde le contaron todo a sus padres. Como adultos sensatos, sus padres no creyeron una palabra, pero lo siguieron de regreso al granero, donde aparte del precario incendio de George, no había un monstruo a la vista. Desde entonces, la mayoría de las fuentes han llegado a la conclusión de que, en todo caso, los niños seguramente se encontraron con un perro posiblemente rabioso. Los bocetos espeluznantes aparentemente habían dado forma a su impresión en una dirección más horrible. En cuanto a cómo los bocetos pudieron haber llegado allí, resultó que el granero sirvió realmente como un refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la gente suele esconderse, a un artista escondido le gustaba entretener a la gente dibujando en paredes. Quizás la audiencia del artista se aburrió de sus bocetos humanos y decidió mejorar su estrategia dibujando un monstruo ficticio en su lugar. O tal vez, solo tal vez, había más en juego que solo perros callejeros con sarna y la imaginación de niños hiperactivos ese día en el viejo granero en 1951. De cualquier manera es una historia espeluznante, ¿no? Bueno, si te gustan los hechos raros y las historias asombrosas, ¿por qué no te tomas un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a Sorprendente? Y no olvides de presionar el icono de la campana. El sonido mantiene a raya a los monstruos. Parece que vendrá uno mismo ahora. El monstruo de Cabbage Town. En 1978, un hombre de 51 años llamado Ernest estaba buscando un gatito perdido en Cabbage Town, Toronto. El gatito era de una camada que él y su esposa habían estado criando, y siendo el travieso del grupo, siempre encontraba la manera de escaparse de la casa. Según los periódicos del día, mientras buscaba en el vecindario después del anochecer, Ernest tropezó con un agujero parecido a una cueva en el concreto de la calle. El escondite perfecto para un gato travieso. Ernest se agachó y entró en el túnel, pero no llegó muy lejos cuando algo se movió a la luz de su linterna. Solo que no era el gatito. Lo que vio Ernest le puso los pelos de punta. La cosa en la cueva tenía forma humanoide, pero era larga y delgada, casi como un mono. Tenía dientes afilados y ojos anaranjados, y según el dibujo de Ernest, estaba cubierto de pelaje gris. Ernest vio con horror cómo la criatura de 1 metro de altura abría la boca, pero en lugar de dejar escapar un gruñido, habló. Vete. Luego se ocultó por un túnel a un lado. Temblando de miedo, Ernest se apresuró a volver a casa y le contó a su esposa Bárbara todo lo que había ocurrido. A pesar de lo loco que debe haber sonado, ella le creyó, dado que según ella, Ernest nunca fue de los que se asustan fácilmente. Desafortunadamente, cuando Ernest llevó a los reporteros del periódico local a la cueva, que resultó ser una alcantarilla abierta, todo lo que encontraron fueron los restos de un animal no identificado. Pero eso no significaba que nadie le creyera a Ernest. Algunos creyentes en ese momento sugirieron que el monstruo de Ernest era un Omaginacus, una criatura del folclore canadiense que supuestamente apareció en Ontario en 2010, pero resultó ser un bisón en descomposición. ¿Podría la criatura de Ernest también haber sido un espécimen deforme de las especies nativas de Canadá, que le silbaba de una manera que sonaba como el habla humana? Por ahora las respuestas de este misterio permanecen perdidas en el tiempo, pero si tú conoces alguna vida silvestre que habita en las alcantarillas y que pueda explicar el monstruo de Cabbage Town, asegúrate de compartirlo en los comentarios de abajo. Túnel de huesos. En 2016, un redditor con el nombre de usuario 300 Super Mexicans estaba haciendo trabajos eléctricos en un distrito antiguo de la ciudad de Baltimore, Maryland. En esa parte de la ciudad muchos edificios están conectados por túneles subterráneos, y en este día en particular el redditor, llamémosle Super para abreviar, se encontró arreglando luces en uno de los túneles debajo de un edificio en East Redwood Street. Cuando llegó su hora del almuerzo decidió explorar la extensa red de túneles que se bifurcaban desde que él había estado trabajando. Después de caminar durante 20 minutos, Super escuchó a su capataz llamarlo por uno de los pasillos. Siguió la voz por los túneles que se volvían cada vez más fríos y oscuros, pero su capataz no estaba a la vista. Temeroso de perderse, consideró darse la vuelta hasta que escuchó otra llamada desde lo más profundo del interior. Super continuó, llegando finalmente a una extraña habitación oscura, el tamaño de una cancha de baloncesto, con un techo de 6 metros de altura. El aire era extremadamente frío aquí y el suelo estaba extrañamente pegajoso, tanto que cada paso sonaba como si estuviera desabrochando una correa de velcro. Pero lo más extraño de todo era el hecho de que pequeños cráneos de animales cubrían el suelo, aparentemente dispuestos en un triángulo, de los cuales una esquina apuntaba a un gran esqueleto parecido a un perro en el centro de la habitación. Ya perturbado, Super repentinamente comenzó a oler humo, y su inquietud se convirtió en miedo cuando escuchó lo que sonaba como un enorme perro corriendo hacia él desde el otro túnel oscuro conectado a la habitación. Con el sonido de pesadas patas y garras en el concreto acechándolo rápidamente, Super corrió de regreso por donde había venido, pero de alguna manera se perdió. Después de lo que pareció una hora de carrera sólida de su perseguidor, el redditor encontró una escalera con una gran puerta de metal al final. Arriesgándose lo aló y para su mayor alivio se abrió. Se lanzó a través y la cerró detrás de él, justo cuando un ruido sordo golpeó contra el metal desde el otro lado. Después de eso todo quedó en silencio. Cuando se dio la vuelta se sorprendió al descubrir que había vuelto a emerger bajo los muelles de Four Seasons Hotel, a más de 1.6 kilómetros de donde había estado trabajando originalmente. Super inmediatamente llamó a su capataz para que lo recogiera, diciéndole que se había perdido, pero él guardándose el resto de la historia para sí mismo. A partir de ese día se negó a volver a entrar a los túneles bajo la ciudad.
No lo culpo. Cualquier curiosidad por lo que lo persiguió y lo que puso esos esqueletos allí pueden ser preguntas que sea mejor dejar sin respuesta. Residente de la ciudad abandonada. En marzo de 2021, la redditor de 22 años, Ki-Fu-Ki, compartió una historia de la vida real realmente escalofriante en el subreddit True Scary Stories. Con 1 hora y media en automóvil desde el clima en el que trabajaba hasta su casa en el campo, no era ajena a conducir en la oscuridad de la noche. Sin embargo, una noche sombría, después de un turno particularmente largo, Ki-Fu-Ki se sintió frustrada después de que un accidente de tráfico más adelante en la carretera paralizara las cosas por completo. La redditor tomó la primera salida de la autopista con el objetivo de llegar a casa lo antes posible, por cualquier ruta necesaria. Con la ayuda de Google Maps, Ki-Fu-Ki se encontró en una ruta que atravesaba una pequeña y destartalada ciudad en el bosque que parecía haber sido abandonada hace años. No había autos ni luces, solo casas vacías, tapiadas con maleza alrededor de ellas. La carretera estaba tan descuidada que no podía conducir a más de 32 km por hora y avanzaba lentamente, cuando un fuerte golpe vino desde el techo de su auto. Preocupada por una rama que pudiera haber abollado el vehículo, Ki-Fu-Ki se detuvo ahí y abrió la puerta para inspeccionar los daños. Al salir se quedó perpleja al descubrir que no había nada en el techo, ni siquiera un rasguño. Sin nada en el camino tampoco, Ki-Fu-Ki decidió que debía haber sido un pájaro grande o algo así, y volvió a subirse al auto. En ese momento un grito ensordecedor resonó en algún lugar de la oscuridad. Aterrada, Ki-Fu-Ki cerró la puerta con llave y volvió a la carretera lo antes posible. Tratando desesperadamente de calmarse mientras conducía, buscó una explicación lógica para ese horrible sonido. A menudo había escuchado que allá fuera en los palos, los gatos monteses eran conocidos por emitir chillidos similares por la noche. Entonces debe haber sido la vida silvestre local, ¿no? Para ayudarse a dejar de pensar en estas cosas, Ki-Fu-Ki decidió poner algo de música, pero justo cuando alcanzó el teléfono en el asiento del pasajero, algo pasó rápidamente junto a los faros y la obligó a frenar de golpe. Cuando el polvo se asentó, miró hacia adelante y vio la cosa parada al costado por la carretera. No era una persona, pero tampoco un animal. La alta y delgada cosa parecía pálida y sin pelo, con la piel suelta colgando debajo de sus brazos, piernas y barbilla. Ki-Fu-Ki solo lo miró por un segundo, antes de pisar el acelerador y salir a toda velocidad. Con verdaderas lágrimas de horror rodando por su rostro, agarró el volante con tanta fuerza que dejó marcas de uñas en la funda de cuero. Después de un tiempo indeterminado conduciendo lo más rápido posible, Ki-Fu-Ki se encontró con la luz de bienvenida de una gasolinera, donde se detuvo para llamar a su papá. Por supuesto no podía decirle a su padre que había visto un monstruo, así que dijo que había visto un hombre con un disfraz aterrador. Su padre insistió en que llamara a la policía, pero cuando lo hizo expresaron poca preocupación. Ella podía entender, quiero decir, un hombre con un disfraz aterrador que asusta a conductores perdidos no es exactamente el uso digno del tiempo policial. Si bien no salió nada de la llamada, se quedó con la historia del aterrador disfraz, aunque se quedó con la sensación de que lo que había visto estaba lejos de ser humano. Después de investigar un poco, Ki-Fu-Ki comparó lo que vio con un Wendigo. Estos críptidos tienen su origen en el folclore de los nativos americanos, y sus descripciones varían mucho desde una criatura malévola de piel suelta hasta un híbrido animal humano parecido a un ciervo. Ambas formas han cobrado vida de manera aterradora en varias interpretaciones artísticas en línea, que se han vuelto aún más aterradoras con el uso cuidadoso de Photoshop para crear fotos de cámara de caza ultrarrealistas como esta. Hay explicaciones más fundamentadas, por supuesto. Es posible que Ki-Fu-Ki haya sido testigo de cómo un oso padecía de sarna, lo que lo hizo perder el pelo y adoptar una forma inusualmente amenazadora. O realmente podría haber sido un humano con malas intenciones, esperando hacer quién sabe qué. Cualquiera que sea la explicación no hace que el encuentro de Ki-Fu-Ki en ese pueblo abandonado sea menos aterrador. Los túneles de Downingtown. En 2011, J.S., un estudiante de último año de secundaria y su grupo de amigos amantes de lo paranormal, se embarcaron en un viaje por carretera a los túneles de Downingtown, en los suburbios de Filadelfia. El destino era conocido por un incidente en 1995, cuando un pescador local tropezó con una maleta marrón en el arroyo detrás de los túneles, cuyo contenido, digamos que insinuaban que algo gravemente retorcido había ocurrido en el área. Desde el descubrimiento, los túneles de Downingtown se hicieron famosos por supuestamente estar encantados, razón por la cual J.S. y sus amigos se sintieron atraídos por ellos. Según se informa, si caminas por los túneles en la noche, saldrás del otro lado con inexplicables rasguños en los brazos, y si escuchas con mucha atención, dicen que puedes escuchar pasos fantasmales que suben y bajan por los túneles, buscando una salida pero nunca encontrándola. J.S. y sus amigos llegaron a los túneles justo antes del atardecer, cuando la carretera estaba tranquila. Los túneles eran muy largos, curvos y en ruinas, ya estaban completamente negros por dentro.
Pero a pesar de haber atravesado los túneles en numerosas ocasiones, J.S. y sus amigos quedaron decepcionados cuando no ocurrió nada inusual. En un último esfuerzo, estacionaron en el mismo centro de uno de los túneles, apagaron las luces, bajaron las ventanillas y se sentaron. Esperaron que ocurriera algo, cualquier cosa. Todavía nada. J.S. decidió dar una vuelta en el mismo lugar antes de terminar la noche. Condujeron todo el camino de ida y vuelta y estacionaron en el mismo sitio central. Después de varios minutos en que nada ocurría, J.S. estaba a punto de girar las llaves de encendido, cuando de repente vio una figura caminando de un lado del túnel al otro. Parpadeó un par de veces para asegurarse de que no era un truco de la luz, pero la figura seguía allí. No solo eso, en realidad había girado y caminaba directamente hacia el auto. La figura era alta y parecía un humano, pero tenía hombros increíblemente anchos, brazos desproporcionadamente largos y una cabeza de forma rectangular sin rasgos distintivos. J.S. entró en pánico y encendió el auto, pero en el momento en que sus faros iluminaron el túnel, la criatura desapareció. Él y sus amigos se miraron entre sí, con el color drenado en sus rostros. No tenían que decir una palabra para que J.S. lo supiera. Todos habían visto lo mismo. J.S. y sus amigos atravesaron los túneles un par de veces, pero ninguno de ellos volvió a ver la criatura en sí, si es que alguna vez hubo uno. Como nadie vio la cosa con ningún tipo de luz, podría haber sido cualquier cosa. La sombra de una rata proyectada contra la pared por la pequeña cantidad de luz que se desvanece en el exterior. Una de sus propias sombras, un truco de la mente que intenta llenar los huecos en la oscuridad privada de información sensorial. Quizás J.S., pensando que había visto algo sin darse cuenta, convenció a sus amigos de que pensaran lo mismo. Después de todo, fueron allí para ver algo paranormal. Ciertamente es reconfortante asumir que fue un truco de la oscuridad, porque si lo que vieron realmente fue una especie de ser no identificado más allá de la comprensión científica, bueno, entonces, ¿qué podría estar acechando en la oscuridad de esa noche? Algo para reflexionar cuando apagas la luz antes de dormir, ¿no? ¿Alguna vez te has encontrado con formas de vida extrañas o inexplicables en edificios o sitios abandonados? ¿Crees que las personas que compartieron estas historias hoy estaban diciendo la verdad? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.